Hola, buenas noches y bienvenido en este canal, este podcast Emprendedor Espiritual, el despertar de un hombre de negocio. Es decir, yo y estaré aquí compartiendo contigo mis tomas de conciencia, mis reflexiones acerca de una nueva forma de emprender. Hablaremos acerca del libro que escribí, que sea autor de ese libro Emprendedor Espiritual, que básicamente explica y relata una buena parte de mi vida, cómo logré a ese despertar o a emprender ese camino hacia el despertar y cómo me va en nuestro negocio. Am, no, lo que no vamos a tratar es estrategia para ganar dinero. Este no es el propósito. El propósito es observar, darse cuenta, aplicar la conciencia de unidad, porque yo vengo de ahí, es lo que trabajo todo el día, la conciencia de unidad y aplicarla al mundo de emprendedores es algo que me apasiona y por eso estoy aquí compartiendo contigo y estaré compartiendo am, en este canal Emprendedor Espiritual, el podcast, contigo. Y a veces habrá sesión de coaching, si te interesa venir y hacer una sesión de coaching en live, en vivo conmigo, pues será un placer recibirte en este espacio. Am, Algo que quiero agregar, yo nací en Francia hace 50 años, tengo 50 años de hecho, y tengo 25 años viviendo en la República Dominicana. Así que el español, si algo no está súper claro para ti, no dudes en escribirme un comentario y con mucho gusto estaré explicando, hablando de nuevo para que sea súper claro para todos. El tema que escogí hoy es un tema que me apasiona muchísimo porque es algo, de hecho, que el emprendedor va a vivir muchas veces en su camino hacia el éxito, podemos decirlo así, el, el miedo. El miedo es algo que yo veo mucho en los talleres o entrenamiento que doy en la Greatness Academy, que es un centro donde trabajamos mucho en la autoobservación, las creencias limitantes, am, el poder de la palabra y la conciencia de unidad, el somos uno, es algo que realmente me apasiona y que comparto mucho cada fin de semana. Y viéndolo desde ahí, puedo ver cómo los participantes muchas veces están queriendo con un objetivo, que es el propósito de no tener miedo. Yo pregunto, ¿quién no quiere tener miedo? Y me dicen, yo no quiero tener miedo. Y siempre le digo, pues imagínate que estás en un safari en África y bajas del vehículo y viene un león, pero como tú no tienes miedo, a lo mejor tú te vas corriendo. No te vas, perdón. Como tú no tienes miedo, no te vas corriendo, te quedas ahí porque no tienes miedo. Entonces el león te come. Si tuviese tenido miedo, a lo mejor tú te vas corriendo. Pero como no tienes miedo, pues entonces te quedaste ahí y te moriste. Entonces el propósito no es no tener miedo. El propósito sería reinterpretar qué es para mí el miedo. En mi caso, me he dado cuenta que muchas veces por miedo no hacía las cosas. Por ejemplo, no iba a hablar con tal persona o no tomaba el micrófono para expresarme. Y si me pongo a escuchar qué me decía en mi interpretación o qué me decía el ego, que vamos a hablar mucho del miedo en estos podcasts, porque al final es lo que queremos distinguir, es el miedo del amor. Entonces, ¿qué me decía el miedo? No vaya a tomar el micrófono porque a lo mejor vas a decir algo que no es y te van a juzgar y te van a mirar y un montón de cosas que que me mantenía en mi lugar y yo no tomaba acción porque realmente pensaba que iba a pasar algo. Y a veces ni siquiera sabía qué iba a pasar. Así es el ego. El ego tiene ese miedo, pero el miedo al desconocido, el miedo a no sé qué va a pasar y entonces como no sé qué va a pasar, mejor no hago nada. Como no sabemos qué va a pasar, en el no sé, no te puedo controlar, no puedo controlar la situación, entonces para no vivir algo que no es deseable, mejor no hacer nada. Y muchas veces es lo que pasa, es interpretar el miedo como algo que nos protege. Yo también viví ahí, como viendo el miedo como que me estaba guardando o evitando un problema. Y a la medida que voy avanzando, esa vez que tomé el micrófono por primera vez y al final me di cuenta que no me morí,
no me morí. Y te hablo de muerte porque el ego siempre, el temor más grande que él tiene es la muerte. Siempre él dice, por ejemplo, te va a decir, si tomas el micrófono, te van a juzgar, si te juzgan, te vas a sentir mal, vas a deprimir, te vas a morir. Siempre el final para él es la muerte. Entonces, como que él está ahí para evitarte morir, la muerte, que tú y yo sabemos que no es posible porque al final te vas a morir. Pero también sabemos que somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana y como seres espiritual, como energía, no nos vamos a morir. Pero eso es para otro podcast. Entonces, tomé el micrófono, me di cuenta que no me morí y al contrario, me gustó, me encantó tomar el micrófono y al final me di cuenta que lo que quería el ego es em, que yo no vaya detrás de lo que era desconocido para él. Pero yo me di cuenta que yo existo detrás de este desconocido. Yo existo en el no sé, existo en el desconocido, existo donde no sé, no hay control de nada, existo donde no hay ni siquiera mental, no hay control, no hay estrategia, existo desde ahí, allá soy yo. Y entonces yo decidí reinterpretar el miedo y dije, ok, cada vez que tengo miedo, entonces significa que debo ir para allá. Cada vez que tengo miedo es que me está diciendo el ego que no vaya, porque no es que haya un problema, sino que no sabes qué va a pasar. No sabe qué va a pasar, entonces por eso me dicen no vaya. Entonces, yo no sé qué va a pasar tampoco, pero estoy ansioso de saber qué va a pasar, porque detrás de este miedo me encuentro yo. Porque en verdad, si me hago la pregunta, ¿realmente quién soy? Si soy sincero, pues no sé. Pero cada vez que voy cruzando detrás del miedo, empiezo a darme cuenta de muchas cosas que yo no sabía acerca de mí, muchas cosas que me encantan, muchos talentos que no sabía que estaban dentro de mí. Y sin embargo, cada vez que tomo el riesgo, cada vez que tomo ese riesgo de ir detrás del miedo, pues entonces me encuentro yo. Y entonces una nueva forma de verme, de hablar, de expresarme. Y si yo traigo eso en el plano de emprendedor, yo veo las veces que yo no me atrevía a poner un precio, las veces que no me atrevía a llamar un cliente para pedirle que me pagara, las veces que yo no sabía cómo presentar un producto o lo que sea que me impedía crecer en mi negocio, era por el miedo. Entonces, el primer ejercicio es observar el miedo, qué es lo que me está contando el miedo, pero saber que detrás de esto es la vida. Detrás de este miedo soy yo, eres tú detrás de este miedo. Si te atreves a atravesar ese miedo, pues vas a encontrar tu vida, maneras de ser que no te imaginas que tienes. Todo es reinterpretando el miedo. Y voy a ir un poco más. Estaba hablando hace 3 días acerca de personas que quieren emprender. Quieren emprender, pero incluso ya emprendieron, es decir, tienen un negocito aparte, tienen su trabajo fijo, donde hay una seguridad que es el 15-30, pero aparte hacen un negocio por ahí, inmobiliario, masaje, coach incluso, pero que creen en este negocio y están esperando que les da resultado, por lo menos financiero, para soltar el otro trabajo y no ven como que dónde está poniendo tu energía, la está poniendo en ese negocio o en tu trabajo. Y cuando miramos los horarios, muchas veces es más en el trabajo que en el negocio. ¿Y cómo crees que vaya a crecer? ¿Y qué te impide a darte totalmente a su negocio, a este negocio? Si tú dices, lo voy a emprender porque va a funcionar, pero voy a esperar que funcione bien para soltar el otro, pero si ya sabes que va a funcionar, ¿por qué no le das todo? Pues ahí viene el miedo. Ay, si no funciona, y si me encuentro sin trabajo y sin recursos para pagar mi alquiler, para pagar comida para mis hijos, para comprar ropa, para meter gasolina a mi vehículo, un montón de miedo que incluso son ilusorios, o sea, miedo que no son real. Porque ¿quién se muere de hambre en 2025? ¿Quién duerme en la calle en 2025? Entonces hablo de si tú eres capaz de emprender,
Muchas veces tenemos nuestros familiares alrededor, tenemos a gente con nosotros y ese temor de no tener no es un temor real, que siempre vamos a tener. Lo que más afecta es el temor de morir de vergüenza, eso sí, morir de vergüenza de tener que pedir apoyo. Ese miedo es que más, a menudo es el que te frena a soltar todo y a dedicarte totalmente, 100% al negocio que tú creaste. Le estás dando poco tiempo en comparación a tu trabajo, que te da el 15-30, pero ¿qué sería darle todo a ese negocio que estás emprendiendo? ¿No ves cómo el miedo te cuenta historias que no existen? Y si vamos al fondo, desde la conciencia de unidad, ¿qué temes perder? Porque al final no vas a perder nada, porque eres todo. Así que dale todo al negocio que tienes ahí, dale todo tu tiempo, tu energía. Y si, como dices, no funciona, que para mí no lo veo así, pero si no funciona y te encuentras sin dinero para comer, pues pide apoyo, no pasa nada. Y si sientes que vas a morir de vergüenza, pues muérete, muérete de vergüenza, muérete de vergüenza, muérete a ti mismo y renazca, donde te cuenta que no te moriste, porque al final no te vas a morir, eres espíritu, eres un ser espiritual que vive una experiencia humana. Se te va a morir todas esas creencias limitantes, ese miedo, pero va a renacer otro ser. Atrévete a morir. Atrévete a morir de vergüenza. Lánzate. Y no es que va a pasar. Te estoy diciendo que sí es que pasa, no que va a pasar. Porque también es eso. Siempre pensamos, ¿y si pasa esto y lo otro? ¿Y por qué no piensas que va a funcionar? Pero igual, si te pasa, qué bueno. Muérete de vergüenza y renazca otro ser. Hasta pronto para el próximo episodio.